Pues nuevamente estamos por acá. Buenas tardes, buenos días, depende a qué hora nos vayan a escuchar. Buenas noches. Estamos aquí en Los Periodistas Viven de Noche. Mi nombre es Sonia del Valle. Nachito Alvarado nos acompaña también y Alias Guillermo. Jorge, alias Guillermo, y Jorge Torres. Hola, Y hola. hoy tenemos un día, una conversación súper interesante, sobre todo por el tema. En estas últimas semanas o en esta última semana ha habido como una crisis en distintos medios de comunicación. Y voy a comenzar con la más reciente, la despedida de Fernando Savater del País, ¿no? Tras una entrevista que dio en el periódico El Mundo sobre el cambio de la política editorial del País y el grupo Prisa, que es quien sustenta el cabezal. Y luego también tenemos la huelga de un día de los periodistas del Los Angeles Times, porque hay una demanda o hay una posible reducción de personal en el periódico, pero atrás hay toda una discusión sobre varios otros temas. Y también tenemos el caso de Sport Illustrated, que también hay una amenaza de cortar a un tercio de la Que anda dando plantilla gato por liebre. laboral y que anda dando gato por liebre. Pero detrás de cada una de estas cosas, y pues hay varios temas que vamos a abordar el día de hoy, y sin duda también pues lo que causó o la renuncia o despido, que todavía no está muy claro, de nuestra colega periodista Azucena ¿cómo? Azucena Uresti. El En drama Milenio. telenovelero de los periodistas mexicanos, ¿no? Exacto. Al Nacho le gusta llamarle esto al drama, pero si quieren empezamos con cuál, con Sabater. Pues a mí me parece lamentable que después de 40 y pico de años, 47 años, la editora en jefe del periódico le haya llamado un día en la mañana al filósofo que yo además admiro y respeto muchísimo personalmente, para decirle que ya no va a seguir escribiendo en las planas del periódico. Y esto es a raíz de una entrevista que él hace y pone varios temas sobre la mesa. Uno de los temas Lo que le hacen. que le hacen a él en el periódico de la competencia, El Mundo. La entrevista sale en El Mundo a propósito de un texto que él escribió recientemente, un libro. Que la entrevista se la hace una periodista veterana que estuvo mucho tiempo en el país. Exactamente. Maite Rico. Exacto. Conocida en México por la biografía del Tigre, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? No sé. No recuerdo. No. Bueno, pero ahorita lo checamos, no tenemos que saberlo todo. Pero la cosa es que él en la entrevista que le hace esta No, ella más colega, bien hizo en la de La Genial Impostura, ¿no? Junto con un periodista francés. Un texto sobre Marcos. ok. Me parece que es ella. Es Maite Rico. Ahorita nos va a sacar de dudas el Nacho, pero lo interesante es lo que él dice, Sabater, en esta entrevista que le hacen en El Mundo. Dice, lo que pasa es que yo soy una pluma casi disidente, se dice a sí mismo casi el último de los mohicanos, frente a un medio de comunicación que ha girado del pluralismo, la crítica y la objetividad hacia prácticamente un medio de comunicación progubernamental, ¿no? Y entonces la respuesta de Sabater es, bueno, ni modo, mientras la vida siga dando, aquí seguiremos. Y yo creo que Sabater tendrá muchos otros lugares donde seguir escribiendo, sin duda. Pero, ¿qué opina? Bueno, en el caso de Sabater me parece que es un tema muy interesante porque refleja con mucha claridad una posición editorial del país. Es muy evidente que su salida se debe pues a las declaraciones que hizo en la competencia y sobre todo a una posición editorial que seguramente ya se había vuelto incómoda desde hace tiempo y que lo único que ocurre ahora es que aprovechan ese contexto en el que les permite a los editores, a los directores, pues la posibilidad de justificar un despido que me da la impresión de que ya estaba contemplado desde hace tiempo, desde que Sabater, como él lo explica, se había convertido en una de las pocas voces, como él mismo lo dice, críticas a un gobierno a donde pues el periódico, todo indica, pues se ha entregado, sobre todo su línea editorial, su posición, desde la línea editorial hasta
evidentemente lo que implica que su línea editorial cambie. Esto Pero ahí te la habla pregunta- de que los sí. propios articulistas, los propios reporteros, pues la línea editorial de un periódico también te va influyendo. Claro, porque él lo que dice es que cada vez que publicaba un artículo, una columna, decenas de cartas llegaban a la redacción Ujú. diciendo que no estaban de acuerdo con él, bla, 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 bla. La pregunta es si hubo, o no sé si en España se estile esto de llamar por teléfono a la redacción y decirle, por favor, corten la cabeza al señor Sabater, que ya nos tiene. Pedro Sánchez en este caso. Exacto. No, yo no creo, ¿eh? No, tampoco. No creo. Me parece que los mecanismos no dejan de ser autoritarios, pero me parece que son mecanismos internos de un medio que asume una línea editorial progubernamental y que en función de esa línea editorial actúa a partir de lo que dicen sus propios articulistas. El articulista incómodo. Digo, pues, medio siglo siendo articulista de un periódico que sin duda ha cambiado Ujú, y han cambiado los tiempos. Digo, aquí no estamos para juzgar si lo hizo para bien o para mal, ujú. pero aunque el mismo Sabater dice que él ha cambiado también, se ha transformado, pues en esencia sigue siendo el mismo pensador de siempre, ¿no? Entonces, eh, si él estaba incómodo con el país, pues no lo sé. Ujú. La empresa evidentemente lo estaba. Y el hecho de que él haya aceptado esa entrevista, pues creo que eh, obvio pensar o suponer Que para allá va a caminar. no, bueno, pues Que fue una provocación que habría del una propio autor. consecuencia. Claro. Una consecuencia. O sea, no es como que. Ahora él mismo dice que muy amablemente le dijeron que a chingar su madre, ¿no? Exacto, exacto. Y no quiero compararlo para nada con el caso que también sucedió esta semana en relación a Milenio y a Azucena Oresti. No son comparables, obviamente, pero la pregunta sigue siendo la misma, es decir, todavía tenemos estos gobiernos, es decir, en pleno siglo XXIII, en siglo XXI, no 23, 2024 ¿Qué el teléfono año. traes en el siglo Este, XXIII, Nacho? En el siglo XXIII, Nacho tendrá otro Ya teléfono. no va a haber teléfonos en el siglo XXIII. Seguramente ya Exacto. van a Bueno, estar en el siglo chips. XXI, no sé si todavía se dan se estila lo que se estilaba mucho el siglo pasado, Ujú. que es cierto, es decir, estos gobiernos que llamaban a las redacciones a decir, quiero la cabeza de Pedro o de Juana, ¿no? Porque me molesta, porque publica cosas que no me son afines, por las razones que sean. Entonces, la renuncia o despido de Azucena, tal como lo deja ver, ¿no? Es decir, las circunstancias la orillan o las circunstancias actuales le dicen que ya no tiene cabida en Milenio, y lanza puras especulaciones, es decir, provoca, genera, ¿no? Especulaciones, ella no las lanza. Ella, pero con la frase genera que todo el mundo especule alrededor de si la despidieron o si el gobierno federal pidió la cabeza. Por eso la pregunta sigue siendo pertinente. Ujú. Es decir, todavía estamos en estos momentos en que a la prensa, donde quiera que ésta se encuentre, en México o en España, en estos casos, hay todavía estos gobiernos que pueden llamar por teléfono y decir, quiero la cabeza de tal. No lo sé, yo no tengo evidencia para sostener una cosa o la otra, pero lo cierto es que este presidente ¿Cuál presidente? ¿El de López México o el de López España? Obrador, no, López Obrador. Bajo el pretexto o sobretexto de hacer una réplica hacia el periodismo que lo critica o hacia los periodistas que lo critican, pues indudablemente cae en el maltrato, en la descalificación y y abre espacios para que en un país en donde es muy simple, muy fácil asesinar periodistas, pues eh, se genera un ambiente mucho más hostil para quien ejerce este oficio, ¿no? Ahora, que algunos o algunas de los periodistas que él menciona y que fustiga se han conducido
fuera de los marcos éticos del periodismo, pues sí, también es cierto que muchos y muchas obedecen a intereses de cierto segmento de la población también, pero igual lo hacen quienes hacen apología de su gobierno, ¿no? Entonces, aquí tampoco quiero meterme en esta onda de hacer un juicio de quién hace y quién no hace. Pero hablando estrictamente del caso de Azucena, pues primero, ella no es clara y me parece que lo hace con todo No, el es cálculo. Azucena. Azucena, sí. Sí. Es que dijiste, no es Clara, es Azucena. Ah, bueno. ¡Ay, el chistorete, chiste! no, El te chiste, amamos, no, te paréntesis, amamos. chiste, por Sí, sí, favor. sí. Bueno, entonces, deliberadamente lo Estaba hace. muy intenso el Nacho. Traté de... Exacto, de Estaba sumamente concentrado para no decirle Susana y tú vienes con esta chica. Bueno, entonces... ella no es Clara, es Azucena. Es Azucena. Exacto. Retome. Lo hace con un cálculo totalmente Político, deliberado. por supuesto. Claro. Es decir, me voy, no sin antes dejar un chingadazo, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Porque es un cálculo editorial. Sí, ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? Pues lo que era totalmente predecible, ¿no? Hay una legión de periodistas pro 4T que salen a descalificarla, a decirle, no, pues no, o sea, no mames, güey, o sea, sé clara. Y hay otra legión, que son estos que un día sí y otro también fustiga al presidente, que salen a hablar de censura, ¿no? Pero de uno y de otro lado se rasgan vestiduras, ¿no? Entonces, nosotros que conocemos a varios y a varias, digo, uno dice, pues esta es la pasarela de las vedettes, ¿no? A ver quién se encuera primero o quién se encuera con más gracia. Pero a final de cuentas, en una segunda alusión que hace la propia Uresti sobre el tema, pues no vuelve a ser clara, vuelve a ser totalmente ambigua. Y me parece, desde mi punto de vista, ya como periodista, que no tiene ningún sentido y yo no le veo comparación con lo que sucedió en España con Sabater y El País. No, a ver, no, sin duda hay distancias enormes. Nada más estaba hablando del tema de dos momentos que generan un debate público sobre el tema de los medios de comunicación y los periodistas, o quien en los medios escribe, que es el caso de Sabater, que no necesariamente es un periodista en activo como tal. Pero lo que quería un poco traerlo a colación es, sobre todo, la respuesta. Me parece que las respuestas de unos y otros, como dices, son insensatas, pero por el otro lado, yo me pregunto qué gana. De verdad, me pregunto qué gana. Pues rating. Es como en su momento ¿Pero qué rating va a ganar? Cuando Felipe Calderón estaba con su guerra contra el narco. ¿Por qué te vas? O sea, si yo digo me voy porque voy a hacer un nuevo programa de radio. ¿Qué pasó cuando Felipe Calderón? O me voy porque me despidieron. Vuelvo a lo mismo. Ok, cuando Felipe Calderón estaba con su guerra contra el narco, hubo un surgimiento de periodistas que de pronto se montaron a la ola de cubrir el tema del narco, ¿sí? Unos lo hicieron con menor o mayor gracia, pero ese no es el tema. De pronto se vuelve sexy decir que estás amenazado de muerte. Ajá. Entonces... en este caso sería no amenazada de muerte, pero sí me coartaron la libertad de expresión. Al 99%, se vuelve sexy decir al 99% te aseguro que no... le llegó ninguna... Se hubieran cagado. No saben de lo que están hablando. Y te lo digo yo, como no nada más un tipo al que han amenazado, sino que me levantaron, ¿sí? Y nunca andas haciendo alarde de ese tipo de pendejadas, ¿no? Porque lo haces y no es cierto. O sea, yo se lo creo a muy poca gente, porque todos aquellos que se han mantenido sobre una misma línea narrativa, que no contradice lo que se establece como difícilmente te va a llegar una amenaza o una, digo, no. Bueno, pero entonces, en el caso de Azucena... Pero se volvió sexy, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿qué gana ella? Pues gana rating, ve. O sea, si alguien no la conocía, pues ahora ya la conoce.
¿Tú qué opinas, No, Jorgito? no. A ver, yo creo que ni la propia Azucena le queda claro si alguien de Palacio o del gobierno pidió su cabeza. Ah, no seas mamón, cabrón. Te sientas con el dueño o quien te va a despedir, tú dices, ¿por qué chingados me estás corriendo? O sea, es lo mínimo que yo... O sea, es como claro que la periodista, corrieron. bueno, según o ustedes. se termina el contrato, lo No, que tú quieras. es que no necesariamente. Bueno, tampoco es claro. Pero si tú... No necesariamente. Ok, pero tú estás diciendo, ella no sabe. Me da la Vamos a impresión, suponer- por lo que ha dicho, Vamos a suponer que la despiden. por lo Tú que ha dicho, me da la preguntas, impresión de que no mínimamente sabe. preguntas, pues, ¿por qué me estás despidiendo, cabrón? Claro, eso sería si el despido se da sin un contexto en el que ella, digamos, tiene otro proyecto en puerta que tenía implicaciones también editoriales, que eso es lo que se sabe. A ver, vamos a partir de lo que sabemos, no de lo que podría estar pasando, porque si partimos de lo que podría estar pasando, pues es una especulación tras especulación. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que ella ha dicho, lo que la empresa ha dicho, son las cosas que sabemos. La empresa, cuando ella la primera vez que anuncia su retiro, que además se convirtió en el rumor de toda esa tarde, digamos, a todos los periodistas les llegó en los grupos de WhatsApp que se confirmaba que Azucena iba a anunciar su retiro, en fin. Bueno, cuando ella lo anuncia, ella dice sobre todo una frase, que es la frase que generó toda la especulación, que es, me voy por las circunstancias actuales, ya no permiten que yo permanezca aquí. Esa frase es lo que generó toda la especulación. Bueno, le responden de Palacio Nacional y le dicen, a ver, pues aclare las circunstancias actuales, ¿cuáles son? Porque nosotros no hemos pedido su cabeza. Básicamente fue lo que le respondió López Obrador desde el fin de semana y lo repitió el lunes. Eso provoca que la empresa pues dé a conocer un comunicado. Así es. En donde dice, básicamente sin mayores datos, que la periodista ya había mostrado el interés de irse a otro proyecto y que ya no era compatible básicamente su trabajo con la empresa y que le deseaban mucha suerte. Lo cual la misma Azucena Refuta el lunes. el lunes. Aunque no desmiente. Pero es que no desmiente el comunicado. Porque lo único que hace ella es Digamos que decir, le corrige una línea. ella lo único que dice después, en una segunda, digamos, Alocución frente a los una medios. segunda alocución. Ella dice, no interfería mi trabajo con lo que yo pueda hacer. yo estaba haciendo en Milenio. Bueno, cuando Nacho dice, a ver, ¿por qué no te sientes y le dices al dueño de la empresa, ¿por qué me corres? Pues porque no necesariamente te corre el dueño de la empresa. Y porque no necesariamente la discusión que está ya sobre la mesa O el gerente, es... siempre hay un alto ejecutivo. Sí, pero no la discusión necesariamente es el hecho de que te están corriendo porque te están corriendo. Simplemente es, oye, ¿sabes qué? Ya no es compatible para la empresa que estés trabajando en las dos empresas. Pero tú puedes decir, Sí, tú puedes decir muchas cosas. ¿y cuáles son las circunstancias? Sí, tú puedes decir muchas cosas, No, pero no no te creas. necesariamente O sea, se presenta así. No, pero mínimo preguntas, Jorge. A ver, Claro, pues seguramente. Sí, sí. A ver, sí, Nacho. Claro, O sea, mínima si pregunta. tú me estás diciendo que Ella ella no sabe. supo por qué salió. No. No, yo nunca dije eso. Ya ves por qué se hacen los chismes. Sí, se Yo hacen los simplemente chismes, dije, a mí me Nachito. da la impresión Que ella no de sabía. que ni ella tiene claro el proceso en el que si la despidieron por la presión, es decir, Pues eso es no saber. es evidente que hay una tensión en una comunicadora del horario estelar de un medio en donde la línea editorial está bajo acuerdo. Azucena Oriste tiene muchos años siendo la titular del principal noticiero de ese canal. Pues desde que se fue. Es evidente que los dueños del canal Claro. estaban de acuerdo con su línea editorial. O sea, no podemos dejaron de entender, estarlo un día. no podemos entender que la tensión de una Azucena que de pronto era muy agresiva, tenía un estilo confrontativo, en fin, tenía una agenda pues crítica, pero más que crítica, me parece que era muy histriónica en el estilo.
es evidente que había un acuerdo entre los directivos de la empresa, entre los dueños de la empresa con ese programa, porque generalmente estos programas te generan audiencias. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Pues lo que ocurrió después, podemos tratar de interpretar algunos hechos, ¿no? Cuando su línea editorial, que era una línea editorial que convertía su programa básicamente en un programa de nota roja, ¿no? Como muchos convirtieron sus programas de nota roja porque son los que te generaban audiencia. Pero ya había ciertas tensiones entre la conductora y el propio presidente de la República. Es decir, las tensiones que hay entre el presidente de la República y personajes como Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Aguilar Camín, es decir, personajes que de alguna forma tienen hasta cierto punto ciertas autonomías, incluso en los trabajos en los que tienen. López Dóriga prácticamente es el dueño de su espacio. Loret de Mola, pues es básicamente el acuerdo que tiene con la empresa de Roberto Madrazo, pues es finalmente ser un medio de comunicación de golpeteo político. Esos son los acuerdos. Para eso está Carlos Loret. Y Carlos Loret lo hace, y me parece que lo hace muy bien, periodísticamente hablando, ¿no? Sí. Son condiciones diferentes. Azucena Oresti, que básicamente estaba haciendo prácticamente el mismo papel, estaba en un terreno muy pantanoso, porque era una empresa que sí mantiene relaciones de carácter empresarial y político, hay que decirlo también, con el presidente de la República. Su labor era muy pantanosa. Había cosas que seguramente en algún momento se salían del guión y se convertían en un personaje incómodo. A ver, pero entonces, Uno es insisto en mi cuando pregunta. le dice misógino al presidente, ¿no? En fin. Insisto en mi pregunta, es decir, ¿todavía tú crees o ustedes creen que desde la presidencia se alza el teléfono para decir corran a Azucena o corran a Pedro? Es que no necesariamente puede pasar. ¿O cómo funciona? O sea, No, no. sí quiero que nos lo expliquen porque yo no me la creo. Mira, aquí no hay que caer en el terreno de la especulación, que eso ya hicieron putimil periodistas en este país. No. A los hechos. Ella está... o sea, el gobierno federal no tiene nada que ver con su salida. Cualquier periodista que sea objeto de una censura, yo no conozco a nadie que se haya callado. Lo dice, y más si sale por ello de una empresa periodística. Pues no necesariamente, porque si el acuerdo es muy jugoso, ¿por qué lo vas a decir? Bueno, pues entonces, pero no le haces a la mamada. O sea, aquí el asunto es... Precisamente por eso me queda claro que ella sabe exactamente las condiciones en las que se dio. Entonces, ¿cómo sabes si hubo un acuerdo jugoso? O sea, no. En el caso de ella, en el caso muy concreto. Que seguramente fue un acuerdo jugoso porque te llevaba muchos años ahí. Bueno, sí. ¿No? Es evidente. Pero bueno, el asunto es que ella avienta una puya y la sostiene. Insisto, ¿no crees que nada tiene que ver el gobierno federal? No, es que de una manera directa, como lo estás preguntando, no lo creo. Bueno, no directa, indirecta, ¿cómo? Cuando te vuelves incómodo o incómoda por el estilo. Pero entonces no es un asunto de que haga el gobierno federal una petición, sino porque es más bien de, como decía hace rato Jorge, no lo sé, antes de entrar al aire, de autocensura. Pues es que generalmente ya caerle a la especulación. No, pero a ver, sí, exactamente no sabemos, pero el estilo, eso sí lo podemos decir, el estilo de las nuevas relaciones de la prensa con el gobierno, desde hace muchos años ya son de autocensura. Es decir, ya no es necesario que alguien son estilos obviamente personales de los gobernantes, ¿no? O de las áreas de comunicación generalmente. Son estilos personales que algunos seguramente lo hacen, algunos seguramente lo siguen haciendo. Se hablaba de que en el caso de lo propio Loret, cuando estaba en Televisa, sí hubo llamadas incluso a Televisa, no para correr a Loret, pero sí para quejarse de la línea editorial, pero sobre todo la insistencia de una agenda antipresidencia. Eso en Televisa se decía, los reporteros de Televisa, algunos editores de Televisa decían, no, pues si hay presiones, lo llamaban así, pero eran sobre el tipo de agenda que tiene un periodista, ¿no? Es decir, si un día tienes un reportaje hablando sobre
mala práctica de la presidencia y al día siguiente tienes otra también sobre presidencia y al día siguiente también tienes una mención sobre el presidente, es decir, ya hay una agenda, ya parece campaña, vaya. Esto sí ocurre, que se quejan y es normal que ocurra también. Los periodistas también no estamos exentos de cometer errores o excesos. Hacer periodismo a veces se convierte, sobre todo cuando se hace periodismo de investigación, ¿no? Entre comillas, también se pueden volver campañas y los periodistas generalmente también hacen campañas. Y el hecho de que las relaciones periodísticas con el poder ya no necesariamente en términos generales sea de que alguien levante el teléfono y pide tu cabeza, pues cambiaron. Ahora me parece que desde hace muchos años es autocensura. Lo hemos visto en los medios en los que hemos estado. Es el dueño del medio o el director del medio el que le dice al editor, oye, cuiden esta agenda, cuiden esta línea, cuiden a este personaje. Eso ocurre en los medios. Pues ni siquiera te dicen, cuiden, no lo toquen. Por eso, digo, hay bueno, estilos, cada medio tiene su estilo, cada medio tiene su estilo y cada persona también. Uno te dirá, no lo toquen, otros te dicen, ahí te encargo. Ahí te encargo también. Sí, entonces, claro. eso tú entiendes como editor y tú decides si sí o si no. Si te encargas o no. No, si te encargas o no. Exacto. Pero, digamos, ya no es de levantar el teléfono y hablar. Entonces, a eso me refiero con el hecho de que la propia Azucena ni siquiera tenga claro como para establecer en una versión, pidieron mi cabeza. Simplemente las circunstancias de las que ella habla pueden ser muchas, puede ser incluso una tensión con los propios dueños del medio, ¿no? Ella ya había tenido incluso hace varios años se presentó un incidente en vivo que duró varios días, en donde la propia producción no tenía listo su programa. Y hubo por lo menos un par de programas, si no me equivoco, o uno, que no salió al aire el programa. Entonces, cuando ella regresa al aire, pues dice con la ambigüedad con la que ha dicho ahora respecto a su salida, pues que hubo ahí problemas técnicos. Creo que esa misma noche sale y dice que son problemas técnicos, pero ya había tensiones. Ahora, yo por eso digo, a ver, ella está dando a entender que pidieron su cabeza, pero me da la impresión de que no tiene claridad de cómo fue. No tiene las pruebas, claro. No tiene las evidencias. Lo intuye, claro, pues claro que lo intuye. Seguramente le dice, bueno, pues es que ya hay una relación en la que tú ya tienes la intuición de que algo está pasando, pero no, seguramente en este caso concreto, no tiene claridad de qué fue de cómo se dio, digamos. Yeah. ¿Por qué se decide al final que ya no es bien recibida en Milenio? Claro, y Milenio no es el único que tiene problemas. El Los Angeles Times también tiene problemas, como les decía a la entrada del programa, que tuvieron una huelga de un día los periodistas, lo cual me parece fantástico. Hace 141 años que se fundó el periódico y nunca había habido una huelga, tampoco un sindicato. El sindicato se forma en el 2018. En fin, lo interesante de la huelga de los periodistas, de la cual hay muy poca información en los medios de comunicación en general o rastreable, es que en medio de los recortes, la huelga de los periodistas es por los recortes o por las nuevas condiciones de trabajo que les quieren imponer, y que hay obviamente también planteado el 20% de la plantilla, de la redacción. Sí. Y al lado de esto, es decir, está el recorte de la plantilla, pero al mismo tiempo hay problemas del medio financieros graves, y también al mismo tiempo hay pues toda una discusión en torno a por qué están perdiendo pues recursos. Digo, hay un nuevo dueño que se llama Patrick Soon-Shiong. Ándele, Patrick Soon-Shiong. Exacto, Patrick Soon-Shiong adquirió el periódico en el 2018, dice que le ha metido casi $1 billón de dólares para mantener la redacción a flote, y pero que requiere mantenerla, requiere hacer un medio autosustentable, o sea, que sí sea redituable económicamente, ¿no? Y ahora, creo que ahí está el meollo
de la crisis generalizada en diferentes lugares del globo, incluido México, incluido el caso de la propia Susana. Es decir, me parece que hay conexiones en donde son casos totalmente distintos, claro, pero me parece que la conexión está. Y en el país también, En el país también. Por eso cuando dije el globo, ahora acaba todo. Me parece que la conexión está. El Globo es ese periódico de Brasil. Ese es O Globo. Bueno, en portugués. En portugués. Me parece que la conexión de la crisis que se está dando en la prensa, que hemos estado conversando en este y en algunos otros programas, tiene que ver con algo que nos remite a cómo el negocio de la prensa no ha podido ser rentable. No ha podido los dueños de los medios de comunicación encontrar la fórmula para hacer rentable a la gran prensa, digamos. Mucho menos la prensa escrita. Claro, pero hay que acotar, no es que nunca haya sido rentable, es que ahora con la llegada de los medios digitales y las plataformas, es que han perdido, entre otras cosas, publicidad. Cambió el modelo de negocio. Cambió el modelo de negocio. Sobre todo porque aquí hay un grupo de legisladores californianos que le escriben al propietario de Los Angeles Times para decirle que modere el recorte, que sea buena gente, que no se lo Y bueno, pues acá el tío Sun Chong les dice palabras más, palabras menos, déjense de mamadas, pónganse a legislar, ¿no? Para que Google y para que Facebook no nos esté chingando como medios, ¿no? Porque ellos lucran a partir de los contenidos periodísticos y es algo que por lo menos, él hace la referencia, Australia y Canadá ya hicieron para proteger a sus medios de comunicación. Entonces, este es el punto, me parece... Claro, que se junta con lo del New York Times que habíamos hablado la vez pasada. Exacto, bueno, la demanda. Con inteligencia artificial, ¿no? Pero, efectivamente, estamos hablando, pues, el Los Angeles Times es el cuarto cabezal más importante de los Estados Unidos y el máximo referente del periodismo de la costa oeste. Claro. Entonces, 141 años... sí, desde luego, ha perdido suscripciones, ha perdido publicidad, están en esta batalla permanente de tratar de descifrar o de cautivar audiencias sin perder las pautas publicitarias. Y luego entra esta era de las plataformas digitales, de las redes sociales, que sin protección legal alguna, pues se apoderan de contenidos y comienza este pirateo publicitario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No, sí, son los beneficiarios principales de la publicidad que antes ahora llegaban estamos los hablando medios de una de comunicación. Inmensa. Sí, no, gigante. Sí. No es el Post, que aquí 20% pues nos tiene que mochar el brazo uno de nosotros, porque ni siquiera somos 4. ¿No? No, sí, pero vamos, sí, es un medio gigantesco, el empresario tiene mucho dinero para poderlo... ahora, el dueño como buen médico cirujano... Pero está perdiendo. O sea, al final, el modelo de negocio ya cambió desde hace muchos años, pero que en este momento me parece que ya hizo crisis, porque no hay todavía la forma, no existe... no han encontrado, no han sido lo suficientemente creativos para encontrar la fórmula para hacer de un medio de comunicación un negocio. Hay una serie de factores ahí. Que tiene que ser un negocio nuevo. Nos llevaría todo un programa para entrarle al tema de cuál es el modelo de negocio que en estos momentos muchos medios están, digamos, experimentando y no les está yendo mal. Pero bueno, me parece que ese es el fondo del tema. El modelo de negocio de la prensa desde hace muchos años cambió. La prensa mundial no ha sabido cómo reaccionar. La gratuidad de la información, la rapidez de la información a partir de las redes sociales no permite a la prensa de referencia levantarse. No, pero hay cabezales europeos, asiáticos, o sea, que sí están protegidos contra Google, contra Facebook, contra estas redes. Bueno, pero esa es una cosa, pero no, eso no alcanza a mantener ese medio. El hecho de que te protejan porque Google tenga que dar un porcentaje de recursos porque usa tu información, eso no te mantiene la plantilla. Estos grandes periódicos con esas plantillas enormes,
pues ya no son muy susceptibles comercial o muy viables comercialmente hablando en estos tiempos. Pero, sin embargo, ahí siguen los grandes cabezales. Sí, sigue el New York Times, sí. sigue el Chicago Pero Tribune, son paquidermos prácticamente, Bueno, a ver, son viendo paquidermos porque en no el nada más horizonte tienen- cómo No, pero el hay que- asteroide se acerca. Son paquidermos porque es un medio que no nada más tiene el periódico tradicional, tiene revistas, tiene clubs, tiene un montón de eventos, hace un montón de cosas Los Angeles Times. O sea, no es nada más el periódico tradicional que te llega, o sea, tiene coberturas gigantescas de todos y cada uno de los Pero espectáculos. como empresa, Pero no es redituable. como empresa, tiene que ser una empresa redituable. Sí, que es lo que dice Ahora, no lo es. ¿Qué es lo que- el empresario. ¿Cómo es que entra Patrick Sun ahí, contado por el mismo personaje? En 2017, él decide inyectarle algo así como 76, 77 millones de dólares con la idea de que se tenía que hacer un periodismo de alta calidad y que los reporteros tuvieran un ingreso digno, ¿sí? Después, en una segunda inversión, es cuando ya avienta 500 millones o algo así, ya en 2018, y ya entra como accionista mayoritario. Pero siempre bajo la idea del periodismo de alta calidad. Ujú. Ahora dice, bueno, pues después de invertir y ver cómo se escapa el agua por acá, Sí. por debido a estos huecos o estas faltas Legales. de protecciones legislativas, pues me veo en la necesidad de despedir al 20% de la plantilla, ¿no? Eso es lo que genera la huelga en una síntesis bastante arbitraria. Y aquí el tema es si este caso va a obligar o va a ejercer cierta presión sobre el legislativo gringo, pues no sabemos, eso ya se verá. Pues mira, también sobre la mesa está lo que pasa en el Sport Illustrated, ¿no? Que es, pues, parecido, similar, ¿no? Es decir, hay un nuevo grupo que detenta la marca, que paga por utilizar los cabezales, que hace la revista, ¿no? Que tiene a todos los trabajadores con la plantilla que cuenta, tiene más de 40 años publicándose, es la revista de referencia del deporte norteamericano. O sea, es decir, el que haya salido en esa revista Pues es es una marca la emblemática. referencia. No sé si en este momento sea la referencia del deporte, pero es una marca emblemática. Yo Pues, creo que trascendió a la cultura pop. Claro, Sí. por eso es emblemática. Sí. Y tiene Digo, un si hubieras problema, aparecido en la portada, Jorge, entonces hablarías serías desde otro lugar. Serías un galán muy Exacto. retirado. Exacto. A pesar, Bueno, a pero pesar del maltrato. exacto, pero una cosa muy importante es que tiene un problema financiero, pero en el caso de que también va a despedir a 1/3 de la plantilla, son 100 trabajadores, Ujú. que también están como, pues, sin respirar, ¿no? Porque nunca es una buena noticia que un medio de comunicación despida periodistas. No, Nunca no. es una buena noticia, Te ¿no? acalambra. Para los que se quedan y para los que se van. Aunque te ¿no? quieras ir, te acalambra. Exacto. ¿Sabes? Es como cuando no ves nada y ves a la pinche patrulla atrás de ti. Exacto. Y dices, bueno, Te da igual frío. vienen contra mí. Sí. Bueno, lo interesante del Sport Illustrated es que no es nada más un asunto de pérdida o sea, la pérdida de la publicidad en el caso y de suscriptores de esta plantilla está relacionada con dos cosas. Una, con que hay una acusación seria de que varios artículos de la revista son generados por inteligencia artificial y los nombres que aparecen ahí Se también inventa. se inventan. Entonces son artículos no hechos por personas que supuestamente trabajan en el medio, ¿no? Que no son inventados, porque digo, son, Sí, pero son, si tú digamos, te asumes son como el seudónimos. medio de referencia No, del deporte, tú no puedes meter una máquina a decirte cómo estuvo el deporte. O sea, a ver, no, está mal. Eso no es periodismo. Sí. Es lo que hablábamos el otro día Pues sobre es el un tema de la claro, es un inteligencia debate. A ver, artificial ahora, y el periodismo. Muchas reacciones lo están haciendo. Sí, Algunas pero- evidentemente no lo están diciendo. No están siendo transparentes, pero ya no, muchas y tampoco editoriales ellos están tampoco le estaban haciendo. No, claro que no, porque lo no estaban es, diciendo no es transparentemente, en le estos pusieron momentos, nombres de manera en estos momentos artificial. evidentemente no es redituable que tú digas
las notas de última hora las estoy generando con inteligencia artificial y solo hay un editor que está pues haciéndose cargo. Sí, ese es justamente el tema, es un asunto de pérdida de credibilidad, porque cuando la gente se entera, es decir, nadie sabía hasta que supo, ¿verdad? Obviamente, que varios de los artículos o muchos de los artículos son generados con inteligencia artificial y no existen esos periodistas. Eso es una pérdida de credibilidad gigantesca. Y la que vino también a complicar el asunto fue la portada de la revista, una portada de la revista, más, ¿no? Donde aparece una mujer en bikini en una alberca, y que luego los suscriptores se enteran que es transgénero, que no es mujer. Entonces ahí se le cae el número de suscriptores y junto con lo de la inteligencia artificial, pues se genera un combo de crisis financiera. O como diría López Obrador, es una mujer es un hombre desvestido de mujer. No, así no. No, bueno, no. En este caso es desvestido porque es un señor en bikini. Es un señor en bikini. No, pero no se ve. No, pero a ver, aquí no se ve qué señor. No. Me parece que más se ve que es mujer. Sí. Por eso se sienten ofendidos porque les quisieron hacer pasar, comillas, ese es el argumento. Nos vendieron o nos mostraron una mujer como si fuera mujer siendo hombre. Habiendo nacido y la revista hombre, nunca aclaró que es. Nunca aclaró que era transgénero. Que es un señor con Ese es el tema. A ver, es lo mismo que la nota publicada por inteligencia artificial y con un nombre falso. Que son dos mentiras, digamos. Exacto, que no le... o sea, es entonces, un asunto de credibilidad. Claro, pues sí, porque no es un problema que haya publicado una foto de un transgénero. Aunado a la crisis. Por supuesto, ese no es el tema. Tú debiste haber dicho, si tú pones una la leyenda, chica es transgénero. Y se vale. O si tú pones una leyenda diciendo, este es un contenido elaborado con inteligencia artificial, tú ya sabrás si lo consumes o no lo consumes, pero no te sientes estafado. Exacto. Ese es el tema. La gran estafa, por los dos hechos que derrumbaron las suscripciones y derrumbaron los... Que el origen y la conexión sigue siendo la misma. Es decir, la falta de personal por falta de recursos, el uso de inteligencia artificial por falta de recursos, tiene que ver con eso. El modelo de negocio no ha sido hasta ahora, pues los medios no han encontrado qué hacer. Y tienes una crisis en donde prácticamente la mayoría están en quiebra. Ahora, ¿es un asunto solo de los medios o también de los periodistas y las periodistas? No, pues es un asunto de los medios. Los periodistas son parte del ecosistema mediático, pero el hecho de que no encuentren los medios el modelo de negocio que los haga redituables, pues no tiene que ver con los periodistas. No, pero hay muchos periodistas que intentan hacer bueno, pero eso ya es otra cosa. Es evidentemente. Y que también es complicado. Es complicado. Sin saber nada del negocio. Sin saber nada del negocio. Sí. Entonces, no, bueno, sí sabes del negocio, pero es que, a ver, es que las reglas cambiaron totalmente. Exactamente. No sabemos nada del pero negocio. Yo creo que no nada más cambiaron para el modelo de negocio, sino para el ¿No sabes del negocio periodístico? No, del negocio empresarial. No, por eso, pero es una empresa periodística. No sabemos hacer periodismo, no sabemos hacer negocio. Generalmente los periodistas no sabemos hacer negocios. Bueno, es el tema. Y con eso nos vamos esta tarde, esta noche, esta mañana, depende a qué hora nos escuche. Y este es un tema evidentemente que va a dar para muchas conversaciones, el modelo del negocio, la inteligencia artificial, el periodismo que estamos haciendo actualmente. Pero mire, vamos a hacer una maestría o un doctorado en el instituto, ¿cómo se llama este instituto en el que hizo su doctorado de un día para otro el fiscal de la Ciudad de México? Copérnico. No se llama Copérnico, se llama Cúspide. Vamos a hacer un doctorado en negocios, Nacho, en la Universidad Cúspide. En el Instituto Cúspide. Para sacar rápidamente para que dentro de 8 días ya seamos doctores en negocios. Bueno, pues muchas gracias. Acá nos vemos Sonia del Valle, Nacho Alvarado y Jorge Torres en Los Periodistas Viven de Noche.